W Radio está presente hoy en el Desafío de Salud Mental 2024 y precisamente para hablar sobre este importante tema me acompaña José Luis Correa, presidente de Positiva. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y pues sabemos que Positiva es un actor clave en la salud laboral de los colombianos y precisamente me gustaría empezar con esta pregunta y es ¿por qué es importante que las aseguradoras de riesgos laborales como Positiva pues se involucren activamente en la promoción de la salud mental en el trabajo? Bueno, primero que todo, Laura, muchísimas gracias a ustedes, a todos los miembros de W Radio que nos invitaron y que pues, le dan, digamos, ese toque de importancia a este tema tan trascendental para la sociedad colombiana y para todo el mundo. Bueno, hay que tener claro una cosa, vamos a desglosar un poquito el día de una persona normal. Uno puede dormir más o menos 6 o 7 horas, entre transportes te puedes echar 1 hora al día, vas a estar 8 horas en tu trabajo, eso significa que 8 más 8, 16, más 1, 7, 17, entonces pongamos que en grooming y en otras vainas pues te puedes echar otra hora, o sea, significa que muy probablemente el primer o segundo momento, o digamos el primero o segundo bloque más grande donde tú vas a estar en tu día a día, va a ser el trabajo. Eso significa que a lo que tú te expongas en tu trabajo, lo que tú vivas en tu trabajo, va a tener la primera o la segunda influencia más importante sobre tu salud mental. Entonces, nosotros que somos los que tenemos que velar por tener ambientes laborales muchísimo más estructurados, muchísimo más benévolos, con mejores herramientas de procesamiento de eventos estresores, pues tenemos que velar por eso, porque ese ambiente sea lo más benévolo posible y tengamos la capacidad de hacer diagnósticos tempranos, promoción y prevención verdaderamente estructurada y adicional a eso, generar una cultura de la salud mental, porque eso tiene que ser un tema de reestructuración cultural, donde podamos hablar perfectamente tranquilos de este tipo de temáticas sin que nosotros digamos, es que es el loco, no, es que es la loca, no, es que ahí es donde entramos nosotros, porque en ese punto es donde para nosotros podemos sumarle profundamente a la salud mental de los colombianos. Además, porque salud mental es solo una. Nosotros no podemos hablar de salud mental laboral y salud mental familiar. Y no, porque en últimas eso es transversal. Tú no te quitas la depresión cuando sales del trabajo, tú no te quitas la ansiedad cuando llegas a tu casa. No, termina siendo un tema que afecta a todas las esferas de tu vida. Bueno, precisamente quisiera preguntarle por los desafíos. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que las empresas colombianas se enfrentan en cuanto a este tema de la gestión de la salud mental en el trabajo? Bueno, indudablemente lo primero es educar a nuestros líderes. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente uno de los principales elementos que pueden llegar a generar alguna patología mental asociada al trabajo y que afecte la salud mental en general de las personas es tener un mal jefe. Sí, de acuerdo. Fundamental. Un jefe que no te dé metas claras, Total. Un jefe que no te genere a ti una retroalimentación positiva, un jefe que no tenga la capacidad de él mismo tener la capacidad de sustentar y de sobrellevar sus propias emociones. Porque desafortunadamente cuando nosotros tenemos emociones y pasamos por situaciones complejas y no las sabemos digerir y no las sabemos procesar, terminamos recargándosela a las personas que están en torno a nosotros. Entonces esa educación de líder, esa educación de la persona con responsabilidad, del directivo es fundamental. Uno. Dos, tener la capacidad de nosotros analizar los riesgos que también vengan del entorno familiar y del entorno social. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una persona, una madre, cabeza de hogar, que tiene un hijo hoy en condición de abuso de sustancias psicoactivas, es una persona que su cabeza no va a estar donde tiene que estar. Entonces, hasta que nosotros no hagamos una intervención terapéutica de esa persona, no le ayudemos a estructurarse, pues nosotros no vamos a tener un trabajador que sea verdaderamente productivo y que esté verdaderamente conectado con lo que debe hacer y con su productividad real. Total. Entonces, tener la capacidad de analizar no solamente patologías de origen laboral, sino patologías de origen común que estén relacionados con el entorno laboral son fundamentales. Adicional a eso, nosotros tenemos clarísimo que la estabilidad de las empresas se transmite a las personas. Cuando una empresa te está diciendo te vamos a echar mañana, es que no sabemos si nos vamos a funcionar, estamos en crisis. La gestión adecuada de esas crisis por parte de las empresas son fundamentales para generar entornos
saludables desde el punto de vista mental para las personas. Entonces, digamos que todo esto, todas estas capacitaciones, todo esto que muchas veces uno no entiende o que no lee o que no ve o que no encuentra muchas veces relacionamiento, Sí. tienen un impacto profundo sobre la salud mental de las personas, y ahí es donde nosotros digamos que hemos tenido un punto diferenciador y hacia donde hemos enfocado muchos de nuestros esfuerzos con muchos de nuestros afiliados, y es cómo nosotros leemos lo que no se está leyendo, porque Claro. vemos cómo se incrementa cada vez más todo lo que tiene que ver con patologías de salud mental en el entorno laboral y en todos los entornos, pero algo nos está faltando. Entonces, una de las cosas fundamentales son esos entornos que muchas veces no intervenimos, nos concentramos única y exclusivamente en el paciente sin entender que eso termina siendo una patología que tiene múltiples orígenes y que tiene múltiples causas. Bueno, pues finalmente, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la gestión de la salud mental en los lugares del trabajo aquí en Colombia? Bueno, lo primero es que yo pienso que hay que trabajar mucho en esos entornos, primero, Total. fundamental. Pero también tenemos que entender que tenemos que educar a las personas en su propia salud mental. Nosotros tenemos un problema y yo lo he planteado en múltiples escenarios, y son las redes sociales. De ¿Y por qué acuerdo. las redes sociales? ¿Tú cuándo has visto a alguien en Instagram llorando? No, jamás. Nunca, jamás. Sí, Entonces es ahí hay un tema difícil. fundamental, es que se crea una ansiedad social. Y es que creemos que todo el mundo está feliz, siempre come rico, anda de vacaciones 4 días a la semana, Sí. no tiene problemas, siempre está feliz con su pareja. No, la vida es caos. La vida es tener la capacidad y las herramientas suficientes para sobrellevar problemáticas. La adaptabilidad y la resiliencia son elementos y herramientas fundamentales para poder ser eventualmente muy felices. No significa que en la vida no van a haber problemas, claro, al revés, esas son herramientas que te permiten sobrellevar esos problemas. Entonces yo sí creo que hay que nosotros tener la posibilidad de ayudarle a nuestros trabajadores a desarrollar capacidades que a lo mejor, porque en los colegios no se da de inteligencia emocional, no hablamos de inteligencia No. emocional, simplemente hablamos de competencias, simplemente hablamos de conocimiento, sin entender que esa inteligencia emocional muchas veces es la que puede llevar a alguien a ser exitoso o no. Entonces, mucho del entorno y mucho de la persona, mucho de habilidades blandas, mucho de capacidad de procesamiento de eventos traumáticos, mucho de capacidad de sobrellevar crisis, mucha resiliencia, mucha adaptabilidad, y hacia allá, cuando eso fracase, muy rápida atención con profesionales idóneos para ayudarte a sobrellevar lo que ya no fuiste capaz de tú mismo llevar por tu cuenta. Entonces yo pienso que digamos que esos tres elementos, entornos, personas y tratamientos oportunos, son fundamentales para que esto salga bien. Es importantísimo. Pues José Luis Correa, presidente de Positiva, muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por abordar un tema tan importante como el de la salud mental en Colombia. No, Laura, muchísimas gracias a ustedes, y aquí estaremos siempre que nos invitan.